Bueno, continuando con el foro de derrames, hidrocarburos, prevención, evaluación y control, la ponencia que me corresponde son los derrames de hidrocarburos y los derechos ambientales en Venezuela. El contenido de esta presentación se comprende lo que es el ordenamiento jurídico desde la Constitución, pasando por las leyes orgánicas y las leyes especiales y ordinarias. Eh, la conservación del ambiente en Venezuela se encuentra tutelado por el texto constitucional cuando hay una declaración en su preámbulo que establece que el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales son considerados patrimonio común irrenunciable de la humanidad. En este sentido, el artículo, cuando hablamos del equilibrio ecológico, debemos considerar el artículo 129 para que se comprenda el alcance de ese mantenimiento del equilibrio ecológico en aquellos contratos que celebre el Estado con cualquier persona natural o jurídica, aunque no esté contenido la obligación de conservar el equilibrio ecológico se considerará de manera tácita, es decir, que hay una obligación por parte de todos los ciudadanos, todas las personas naturales o jurídicas, de coadyuvar con esa conservación del equilibrio ecológico. El otro aspecto bien importante y que está vinculado con lo que son las áreas naturales protegidas o áreas bajo régimen de administración especial. El artículo 127 establece la dualidad derecho-deber de proteger el ambiente y en este caso el artículo 127 se refiere no solamente a los parques nacionales y monumentos naturales, sino también de manera tácita en la expresión las demás áreas de especial importancia ecológica, incorpora los refugios de fauna silvestre, como el caso del refugio de fauna silvestre de Cuadre, que además de ser un refugio, es un sitio Ramsar que está tutelado, protegido por un convenio internacional que es el convenio de Ramsar. El otro aspecto bien importante, que es el sustento de la acción del Estado en términos de la conservación, es el principio de conservación ambiental contenido en los principios de la seguridad de la nación. El artículo 326 constitucional que consagra esa corresponsabilidad y dentro de esa corresponsabilidad privilegia el principio de conservación y lo privilegia en términos de que los demás textos constitucionales anteriores no lo consideraban. Esto se debe concatenar o se concatena con lo que establece el artículo 49 de la Ley Orgánica del Ambiente del 2006, que reconoce por primera vez las áreas naturales protegidas que forman parte de las áreas bajo régimen de administración especial establecida por la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio del año 83 en su artículo 15. Bien, en cuanto a los tratados internacionales, hay un gran número de tratados internacionales, pero de manera, si se quiere, indicativa, no excluyente, quiero referir apenas de manera somera la Convención de Washington de 1941, que protege a la flora, a la fauna y las bellezas escénicas de los países de América. La Convención CITES. ¿Por qué esto? Porque existe una especie, por ejemplo, de corales que se encuentran en los anexos de CITES por efectos del comercio internacional. La Convención para la Protección y Desarrollo del Medio Marino en la región del Caribe, del cual se deriva el protocolo relativo a las áreas flora y fauna. Y aquí se ratifica aún más el compromiso del Estado venezolano de proteger el patrimonio natural que está tanto en el Parque Nacional Morrocoy como en el Refugio de Fauna de Cuar. El otro es el protocolo relativo a la cooperación para referente a los derrames de combatir los derrames de hidrocarburos en la región del Gran Caribe. Su aplicación está vinculada a otros instrumentos jurídicos que no está señalado ahí, pero y que se hace énfasis, es el MARPOL,
tales como MARPOL y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el Convenio de Diversidad Biológica, que a continuación quiero referir, que lo importante en la declaratoria que hacen las partes contratantes, hay un reconocimiento que lo fundamental de la conservación es la conservación in situ. Es decir, hay una obligación por parte del Estado con la activa participación de la sociedad en velar porque se cumpla esa obligación de carácter internacional de proteger los bienes ambientales que están ahí. Y el otro convenio muy importante es el convenio sobre protección y conservación de las tortugas marinas. ¿Por qué es muy importante? Porque en ese espacio marino costero hay especies que están en peligro de extinción. Y una de ellas, la que está en condiciones más críticas, es Dermochelis imbricata. Es bien importante que reconocer, y a veces es difícil que se entienda que el derecho ambiental y en materia del penal ambiental se establecen lo que se llaman los delitos de peligro. Es decir, un peligro es un riesgo inminente ante un hecho que puede afectar la diversidad biológica y demás recursos naturales. En este sentido, hay que considerar que la propia Ley Orgánica del Ambiente, en su artículo 134, a los fines de dejar precisado el compromiso de conservación ambiental, señala que el juez, cuando va a dictar su sentencia, puede declarar la obligación de realizar, además de las otras sanciones que puedan precisarse, la obligación de realizar medidas reparatorias, es decir, a través de experticia durante el lapso de 10 años, coincidiendo con el lapso máximo de privativa de libertad que consagra la propia Ley Orgánica del Ambiente. Es por eso que hay que tomar en consideración que un riesgo puede conllevar un peligro y ese peligro necesariamente obliga a actuar a las instancias del poder público, nacional, estatal y municipal y a la propia ciudadanía. Un daño ambiental es en razón de los artículos 3 y 4 y de lo que establece el artículo 79 de la Ley Penal del Ambiente, es un perjuicio, detrimento, deterioro, pérdida, disminución, entre otros, del ambiente. Y cualquier daño que se produzca a ese ambiente es considerado un daño al patrimonio público y no puede ser enajenado por las partes. Tiene que ser reparado como establece la propia Ley Orgánica del Ambiente, donde opera el principio de la responsabilidad objetiva. Es decir, producido un daño, hay que necesariamente, obligatoriamente, hay que repararlo. Y para ello tiene que suministrar el concurso del talento de profesionales en diferentes materias que ya vamos a ver más adelante. Los principios del derecho ambiental a nivel internacional, vamos a señalar algunos de ellos. El primero, de gran importancia, es el principio de acción preventiva, que es recogido en el artículo 4, numeral 2, de la Ley Orgánica del Ambiente, el artículo 102, numeral 4 de la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos, cuando habla de actividades conexas, la prevención y combate de la contaminación. El otro principio que es muy importante es el principio de precautorio, que también está contenido y recogido en la Ley Orgánica del Ambiente del 2006, en el artículo 4, donde establece de manera precisa que no puede alegarse la falta de certeza científica para que no se adopten las medidas cautelares necesarias a fin de evitar un daño sobre el ambiente. Este principio se inspira en el principio 15 de la Declaración de Río 1992, en el cual ese principio de precaución conlleva a la obligación de adoptar medidas cautelares, y ese principio 15 establecía que necesariamente debe haber un peligro de daño
grave o irreversible. En el caso nuestro, si en cierta forma se enajena ese principio y no se declara en tal caso que sea la particularidad que sea grave o irreversible, lo cual es más comprometedor para el Estado venezolano a los fines de responder de inmediato una vez que se produzca ese daño. Y el otro es el que contamina paga, que ya lo referí en la sentencia cuando se obliga a la reparación, a la experticia durante el lapso de 10 años. ¿Por qué la aplicación del principio precautorio? Porque en el principio precautorio debe observarse la presencia de la complejidad de las relaciones intra e interespecíficas características de los ecosistemas, es decir, cómo están conformadas esas cadenas y las tramas tróficas, qué tipo de especies están presentes en esas relaciones intra e interespecíficas cuando hablamos, por ejemplo, de especies que son eurioicas o que son estenoicas. Las eurioicas viven en un amplio rango de variabilidad ecológica, al contrario la estenoica. Entonces hay que ver la particularidad de qué tipo de ecosistema estemos nosotros hablando y qué tipo de ecosistema puede estar siendo afectado por un daño. La otra es la capacidad homeostásica. Bueno, tiene que ver con esa complejidad de esas relaciones. Y el otro aspecto bien importante que tiene que observarse y analizarse en la aplicación del principio precautorio es la resiliencia ecológica. Cómo en un ecosistema que ha sido impactado puede mantenerse en un nuevo estado de equilibrio hasta que llega un momento que los impactos son tan frecuentes y la magnitud de los mismos que puede romper esa capacidad de regulatoria de mantener y de pasar a un nuevo estado de equilibrio. Lo otro importante es el reconocimiento de la presencia de especies, bien sea vulnerables, amenazadas, en peligro, endémicas, raras o únicas, o que sean autóctonas o nativas en un espacio determinado. Pues bien, en cuanto a la ley penal del ambiente, en virtud de este principio precautorio, es importante saber que un impacto va a alterar en mayor o menor grado dependiendo de las características. Y en el caso de los hidrocarburos es determinante porque la acción va partiendo en ese espacio marino costero con el plancton, que son los primeros organismos que se encuentran afectados y que necesariamente al afectar el plancton se desequilibra totalmente el ecosistema. Pues bien, la ley penal del ambiente por primera vez establece este tipo penal y lo llamativo es la sanción que se establece. Una prisión de 1 a 3 años o multa de 1.000 a 3.000 unidades. Bien, quiero referir que cuando esa privativa de libertad no excede los 5 años, el encausado, el sujeto que ha sido responsable en la comisión del hecho, puede gozar de beneficios en libertad. Puede disfrutar de una sustitutiva de esa privativa de libertad, lo cual no va a responder ante, por ejemplo, una alteración de un ecosistema y que muchas veces esa alteración es irreversible. Bueno, en este sentido, se deben tomar unas medidas que se llaman medidas nominadas porque están en el ordenamiento jurídico y en el artículo 47 de la Ley Orgánica del Ambiente, donde establece la prohibición de la continuación de la actividad o del proceso que es la fuente de contaminación, en este caso de la refinería El Palito. Es decir, la restricción parcial o la restricción total del proceso de la actividad. Es decir, son la adopción de tales medidas. Además, hay que considerar que no se puede alegar la indemnización por la paralización de esas actividades. No, la propia ley establece que no genera derechos de indemnización. Hay otras medidas, en el caso del artículo 48 de la Ley Orgánica del Ambiente, que se denominan medidas prioritarias de protección,
aquellos ecosistemas que sean frágiles, de alta diversidad genética y ecológica, o que sean prístinos, especies o poblaciones vulnerables, endémicas, amenazadas, en peligro de extinción. Y este es el caso concreto del refugio de fauna silvestre de Juárez y sitio Ramsar y el Parque Nacional Morrocoy. La presencia de especies o poblaciones raras de valor ecológico, aquí es innegable el valor ecológico que tienen las especies que están en esos espacios, y aquellas especies con potencialidad en la cría. Continuando con esas medidas prioritarias, cuando se refiere a aquellos espacios, aquellas áreas naturales de interés especial para su conservación. Es indiscutible que se cumple. Y cualesquiera otros ecosistemas, es decir, esto es lo que se llama la cláusula residual, en términos de si hay algunos elementos, unas particularidades que no haya sido referida por el legislador. Complementariamente o al mismo tiempo hay medidas innominadas, y estas medidas innominadas ya emanan de aquel talento humano presente en el país o que pueda ser solicitado en cooperación internacional para restablecer, mejorar, restaurar, recuperar la diversidad biológica. Pues bien, esto es lo que conlleva a la aplicación del principio precautorio. No hay que alegar la falta de certeza científica para adoptar esas medidas de manera urgente, no esperar que el derrame de hidrocarburos se disperse por la acción del viento, la acción mecánica del viento y de las mareas. Aquí hay una serie de especies que son también indicativas, es apenas un esquema muy lacónico, pero sí quiero referir el caso de la polla de Westmore, que es una especie que está categorizada de alta amenaza, prácticamente es una especie endémica de Venezuela y que fue afectado durante la construcción de la refinería del Palito, porque fragmentó su población. Y se encuentra esa especie en el refugio de fauna silvestre de Cuares. Su número es relativamente reducido y ojalá que no entre en un proceso de extinción definitiva. Esto simplemente lo que le referí es indicativo nada más. La Eremocheli imbricata, que se encuentra en peligro crítico de una de las áreas de anidación, es el Parque Nacional Morrocoy, donde se presentó al frente del Parque Nacional Morrocoy, se dio un vertido por parte de 2 buques y que ya fue explicado por el doctor Klaus a través de su ponencia. Bien, la Comisión de los Delitos Ambientales con ocasión de esos derrames, ya nos referimos al artículo 79, luego el artículo 88, que se refiere a las descargas en contravención a las normas técnicas, descargas ilícitas. Este es el caso de los 2 buques. Aquí habría una responsabilidad no solamente de los 2 capitanes, sino del el responsable, que anteriormente era el armador, pero que por razones complicadas ya esa figura de armador no se consideró en la ley. El artículo 89, el vertido de hidrocarburos o mezcla de hidrocarburos o derivados, que no sabemos si esos buques fueron vertidos de hidrocarburos o fue una mezcla de esos hidrocarburos. Bueno, cuando se vierta directamente en el medio marino por operaciones de transporte, que es el caso de estos 2 buques, exploración o explotación de la plataforma continental y la zona económica exclusiva. Aquí hay un atenuante hasta la tercera parte de la pena cuando ese derrame se hizo para evitar una avería grave capaz de poner en peligro la seguridad de personas o la protección del ambiente. Pero que esa avería, en términos del artículo 89, conlleve a una pérdida imprevisible e imposible de evitar. Pero tiene que demostrarse que se tomaron las medidas necesarias
para impedir, detener o reducir la pérdida de hidrocarburos. Perdón. El artículo 90, que ya no se refiere a este caso en concreto, pero tiene vinculación con lo que son los tipos penales relacionados con los hidrocarburos. El artículo 91 se refiere al capitán. En este caso, las responsabilidades serían de los dos capitanes. Claro, habría que haberse realizado un muestreo y evaluar qué tipo de hidrocarburo o mezcla fueron vertidos por esos dos buques. La sanción del propietario, habíamos hablado del armador, ya es el propietario, en este caso el responsable por una acción relacionada con el vertido de hidrocarburos. El 93 la contaminación accidental en aguas territoriales por parte también del capitán o capitana del buque. Quiero referir y hacer énfasis que observen que el artículo 91 establece hasta 5 años de prisión y siempre se toma el término medio, pero considerando que fuese 5 años, nunca va a permanecer preso porque puede ser beneficiado por una medida sustitutiva, a menos que exista riesgo de fuga. Entonces, el juez dictará lo conducente en este caso. El artículo 94, la omisión de dar avisos, es decir, esos dos capitanes debieron haber dado avisos de lo que estaba ocurriendo. También arresto de 4 a 8 meses. Esto. Bien, termino con estas palabras del magíster Hildebrando Arangú, en términos de que inmediatamente producido el daño, tenían que participar no solamente las instancias del poder público, sino la propia ciudadanía, porque el ordenamiento jurídico nuestro los obliga a participar. De hecho, el no participar los hace cómplices de delitos en materia ambiental. Bueno, muchas gracias por la atención y termino con este pensamiento: no acalle los grillos que te aturden, porque el silencio en la naturaleza es el fin de la especie humana. Muchas gracias.